Bueno, 18:23, ahora sí, Leopoldo, ¿nos escucha? Perfectamente bien, ¿cómo andan ustedes? Qué suerte, porque estábamos acá pendientes de la comunicación que costó un montón. Sí, nos costó. Sí, bueno, muchas gracias por aguardar y por tener paciencia para que podamos establecer este contacto. Como siempre, acá estamos con muchas ganas de conversar con usted. Estamos hablando con el diputado Leopoldo Moró, el diputado de Unión por la Patria. Recién ya lo había presentado, pero había dicho, y me quedé pensando en la presentación cuando decíamos, bueno, hoy en el Día de la Patria, Unión por la Patria, ¿cómo nos costó, ¿no?, pasar de el Frente de Todos a Unión por la Patria en su momento, y cómo se resignifica ahora el nombre de este sello, ¿no? Resignifica porque precisamente la patria está en peligro más que nunca. También la democracia, yo creo que hay que tener en perspectiva que no solamente estamos poniendo, mejor dicho, el gobierno está poniendo en riesgo la soberanía, sino también la democracia. Y hoy estos dos conceptos van de la mano. Y me parece que, bueno, en un día como hoy, que es precisamente el día del nacimiento de la patria, hay que tener muy presente esta circunstancia, no solo para evocarla, porque en definitiva la patria no es un día, ni tampoco una declaración de independencia. La patria es el día a día, donde uno lucha por hacerla crecer, por consolidarla, porque su pueblo sienta satisfacción de vivir dentro de esas fronteras. Pasa un poco como la democracia tampoco es un hecho de un momento, también es una pelea de día a día, para ampliarla, para mejorarla, para extenderla no solamente al campo institucional o político, sino a todos los órdenes de la vida. Así que sí, estamos en un momento en que hay que resignificar esos conceptos y esos valores. ¿Y qué le pareció este gesto, pretendido gesto de Milei de refundar la patria, ¿no?, con esta foto gélida ayer a la noche, un frío tremendo, mucha gestualidad y poco, esto corre por mi cuenta, poca novedad, ¿no? Ya conocemos de qué viene la receta, pero ¿a usted qué le pareció todo lo que sucedió después, obviamente, de la aprobación de la ley Bases? Bueno, en primer lugar, que a la patria no hay que, digamos, ridiculizarla, ¿no? Lo de ayer me pareció patético, desde lo gestual hasta los contenidos. Creo que la gestualidad dijo mucho, la forma en que el presidente ingresó a la casa de Tucumán, haciéndose el payaso, caminando como un pato, casi yo diría tomándole el pelo a los gobernadores. Y desde lo conceptual me parece que fue una expresión vacía de contenidos, genérica, en donde estaban ausentes precisamente los desafíos que la patria tiene por delante. No se hablaba de la pobreza en el documento, que hoy es uno de los problemas estructurales más graves que atraviesa la Argentina desde el punto de vista social y humano. No se hacía ninguna referencia a un compromiso vinculado a la generación de trabajo, no había referencia alguna a la industria y claro, era razonable que no lo hubiera, porque si hay algo que está caracterizando a este gobierno es que repite la experiencia de Martínez de Oz de llevar adelante un industricidio. Tampoco había ninguna referencia en lo que tendría que haber sido y en algún momento va a tener que ser, pero no seguramente de la mano de Milei, sino de una nueva etapa, un fuerte compromiso nacional para afrontar otro de los problemas estructurales, tal vez el más grave, seguramente sin el tal vez, el más grave de la economía argentina, que es el endeudamiento externo. Eso sí que va a necesitar de un pacto entre las fuerzas políticas, sociales, productivas y laborales de la Argentina. Así que me parece que lo de ayer fue nada más que algo superficial, donde se veía la cara de compromiso de algunos gobernadores que estaban allí, algunos seguramente bastante presionados por el chantaje que lleva adelante el gobierno nacional, otros por especulación política. Creo que muy pocos deben de haber estado allí por convicciones. También hubo ausentes, hay que señalarlo, ¿no? Esto porque
hubo varios gobernadores que no asistieron y dieron sus motivos. Y no estuvo la Suprema Corte. No estuvo la CGT. No estuvo la CGT. Y... No, ahí no estaba el pueblo, es decir, la sociedad no estaba expresada allí. No estaba expresada la industria nacional, no estaba expresada la CGT, o sea, el mundo laboral, no estaban expresados los movimientos sociales, que por el contrario no solamente no estaban expresados, sino que en los alrededores del lugar donde se llevaba esto adelante fueron duramente reprimidos. Esta es otra cuestión que pasaba por alto al momento que ustedes me preguntaban sobre este tema, sí, de lo que ocurrió anoche. En realidad ayer tendría que haber estado incluido también en ese pacto, el pacto democrático que está roto en Argentina, que lo rompió este gobierno definitivamente, porque realmente hay que recrear un pacto democrático en la Argentina frente a un gobierno que ha decidido retomar el camino de la represión y de la persecución política en la Argentina, que ha decidido empoderar a las fuerzas de seguridad para que vuelvan a practicar apremios ilegales, interrogatorios sobre la afiliación o la identidad política de los detenidos, un gobierno que desata persecución contra sus opositores, no solo del campo de la política o de los movimientos sociales, sino incluso sobre el periodismo crítico, a veces incluso un periodismo crítico que hace críticas desde la centroderecha, pero que tampoco se salva de la descalificación y de la persecución. Entonces me parece que ayer también muchos gobernadores debieron haber reflexionado sobre esto, ¿no? Y a prestarse a esta parodia cuando en la Argentina estamos retrocediendo y volviendo a una etapa que creíamos superada, que hoy también se hizo presente en el desfile con el cartel de los cara pintada diciendo teníamos razón. Tremendo. Y además me parece que también tendrían que haber incluido los gobernadores en el pacto por lo menos un parrafito contra el negacionismo, porque el negacionismo es la primera puerta de entrada hacia el retorno a la represión política en la Argentina. Represión política que está denunciada incluso en los organismos internacionales, porque en estos últimos días, sobre todo después de la manifestación del 12 de junio, ha subido varios peldaños, ha escalado, reitero, hasta llegar a la práctica de apremios ilegales y de interrogatorios sobre la afiliación política de los detenidos, ¿no? ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo le va? Víctor lo saluda. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Leopoldo, otro de los actores sociales y políticos del país que no estuvo fue la Iglesia. Sin embargo, hoy sí se registró en el Tedeum una homilía bastante fuerte del arzobispo García Cuerva. ¿Qué opinión le merece lo que dijo García Cuerva con el presidente allí delante? Bueno, yo creo que la Iglesia también está presente, pero no precisamente en la parodia de anoche, sino que está presente en la vida nacional. Sí, no estuvo anoche. Sobre todo asumiendo un fuerte compromiso con la necesidad de afrontar algo que es urgente en la Argentina, que es el hambre. Pero cuando hablamos del hambre estamos literalmente hablando del hambre, no es un eslogan ni una definición de carácter político genérico. Y la Iglesia se está haciendo presente de manera activa en las misas que viene llevando adelante en homenaje a las mujeres que trabajan en los comedores, en las puertas que abrió no solamente de la Catedral Metropolitana para que vaya la gente a comer en las noches, sino de casi todas las iglesias o de todos los templos que yo por lo menos he recorrido y uno atraviesa en la ciudad, en los barrios, donde está asumiendo el compromiso en algunos casos de reemplazar a los comedores comunitarios que fueron cerrados o que se vieron privados de los alimentos por este gobierno que sigue reteniendo los alimentos a pesar incluso de 3 intimaciones judiciales, lo que demuestra una deshumanización inconcebible. Y bueno, y se hizo presente hoy la homilía del arzobispo de Buenos Aires, que puntualizó no solamente la grave crisis social que estamos atravesando por la pobreza y el hambre, sino también la necesidad de que el gobierno cese en esta campaña de persecución que al principio expresa violencia
simbólica, pero que siempre termina desembocando desgraciadamente en violencia material. Cuando el arzobispo puntualizó que hay que terminar con los agravios, los insultos, las descalificaciones, las estigmatizaciones, yo creo que va a ser una recomendación lamentablemente que va a caer en saco roto, porque eso, precisamente el insulto, la estigmatización, la persecución del adversario político está en la esencia de este gobierno, así que me parece que no va a tener suerte en ese sentido. Ajá. Pasaron otras cosas en estos días, particularmente ayer, porque se reunió en Paraguay, en Asunción, la cumbre de presidentes del Mercosur. Y no solamente Milei no estuvo presente, lo que le valió alguna frase bastante dura señalando esto del presidente de Uruguay, sino que además la canciller Mondino, que fue quien representó a Argentina, ni siquiera pidió que se incluyera el tema Malvinas en el documento final. ¿Cómo ve esta situación con respecto al relacionamiento de Milei con el Mercosur y particularmente también esto de no siquiera incluir en un documento final del Mercosur el tema Malvinas? Mira, en primer lugar es la primera vez que ocurre. Yo he estado en muchísimas reuniones del Mercosur porque cuando era diputado por la Unión Cívica Radical hace muchos años atrás, incluso llegué a presidir la Comisión Parlamentaria del Mercosur. Asistí a infinidad de reuniones del Mercosur. Siempre, invariablemente en los documentos finales de las reuniones del Mercosur, ya sea las parlamentarias o las presidenciales, estaba expresamente incluida el reclamo de Malvinas, que se acompañaba y acompañaban los países integrantes del Mercosur con absoluto compromiso y entusiasmo. Bueno, esto es la consecuencia de un gobierno que cree que está gobernando una factoría y no una nación. A ellos por eso les importa muy poco las políticas continentales, regionales, los organismos internacionales a los que denostan, porque no tienen patria. Ni el presidente ni los ministros no tienen patria. Ellos no sienten la necesidad de un compromiso con la soberanía de una patria a la que no sienten como propia. Ellos se sienten representantes de una factoría que está buscando desesperadamente cómo negociar con los nuevos bimillonarios del mundo, que viven en esta isla del pirata Morgan, que es Silicon Valley, y que representan los amos de la tecnología, que no casualmente se han apropiado de esa herramienta en el mundo para imponer sus recetas de ultraderecha, que a su vez sirvan de amparo o de protección a la invasión en términos económicos para apropiarse y saquear recursos naturales. Entonces, nosotros le estamos pidiendo al gobierno que actúe en representación de una patria que no representan porque no la sienten. Claro.